la falta de solidez institucional por lo que sucede en el Ecuador. En primer lugar, sabemos que recién ha entrado el coronel Fausto Cobo, pero ¿cuáles son los informes de lo que ocurrió este fin de semana con los 7 asesinatos, al menos, de quienes estaban vinculados al asesinato de Fernando Villavicencio? Muy buen día, coronel Cobo. Buenos días, muchas gracias. Acabo de escuchar al señor general Paco Moncayo y al señor general Barragán. Efectivamente, mi general Moncayo estuvo también unos días con el gobierno nacional y sabe y conoce lo que sucede institucionalmente en el sistema de seguridad y obviamente en el sistema de inteligencia y en el sistema penitenciario. Las vulnerabilidades están dadas en lo estructural y lo estructural son justamente aquellos factores de poder que son específicos del poder de seguridad de un Estado. La doctrina, por ejemplo, mencionó el señor general Paco Moncayo. La doctrina es un factor específico del poder de seguridad de un Estado. Sin doctrina, ¿cómo usted puede guiar, orientar la preparación y el empleo del poder nacional? Porque la seguridad no es militar solamente o policial solamente, sino de todo el poder nacional, para sostener una relativa seguridad que permita que los elementos estructurales del Estado sean adecuados a la coyuntura y al futuro inmediato de un país. Pero eso no ha sucedido, así que no me voy a quedar en el diagnóstico. Yo voy a hablar de lo que ahora me ha tocado, como siempre, dar la cara, ser frontal, no eludir la batalla, tampoco busco la batalla, pero acepto cuando la vida, Dios y las circunstancias me han determinado que ese es mi perfil y eso es lo que trato de hacer de la mejor forma como un hombre de bien. Más allá de eso, tampoco hay muchos ciudadanos que estén dispuestos a enfrentar un tema tan difícil como es el tema de la inteligencia y también, obviamente, el sistema penitenciario. Coronel Cobo, permítame, lo cual no es bueno. No es bueno. Hay buenos ecuatorianos que pudieran contribuir, que son críticos y tienen conceptos claros, pero el momento de jugarse, cuando el país requiere sus aportes, es mejor evitar y esconderse. Todos tenemos riesgos. En las funciones que estoy desempeñando, mi familia me dice que no, pero yo le digo y le respondo a mi familia como siempre he sido, genio y figura hasta la sepultura, y les digo, ¿y cómo entro a mi casa? ¿Y cómo les veo a mis hijos, a los ojos, o a mis nietos? Si yo, el abuelo o el padre, no doy ejemplo de que estamos dispuestos a defender lo que tenemos, los principios, la familia, la seguridad, y me ha tocado hacerlo. Así que, bueno, más allá de eso, usted me hizo la pregunta sobre el asesinato de los 7 privados de libertad que tenían que ver con el tema de Fernando Villavicencio. Mire, no se necesita ni siquiera inteligencia, sino sentido común para entender que lo que sucedió en el Ecuador respecto al asesinato de Fernando Villavicencio es insólito, es inédito, es algo que jamás la sociedad ecuatoriana había visto en su historia. Por consiguiente, merece o merecía y sigue siendo un tema de trascendencia política, no solamente nacional, sino internacional. Y eso amerita que las medidas de seguridad sean las mejores posibles. Porque también aquí quiero recordar un concepto, que a veces la gente, los críticos, yo respeto a los críticos, muchos de tribuna, y aprovecho para invitar a que den su aporte a muchos ciudadanos buenos que están en condiciones de hacerlo. Ahora, por ejemplo, está vacante la dirección de la penitenciaría del litoral, pues. Entonces los machotes que hablan y señalan, ahora les invito, está a disposición
he buscado y nadie quiere hacerse cargo de la penitenciaría. Y entonces me toca a mí, que estoy en el nivel político, ponerme chaleco de antibalas y casco y aceptar la batalla e irme a la penitenciaría a solucionar los problemas tácticos y operativos que no deberían ser de mi nivel, pero no importa. El general Moncayo, mire, le voy a poner porque las analogías son buenas. El general Moncayo, mi general Moncayo, en la guerra del 95, siendo él el comandante del ejército de operaciones, que tenía que conducir las operaciones en todo el teatro de guerra, cambió el tipo de conducción, porque sabía que tenía que irse a la zona de acción táctica, a dar el pecho a las balas, y lo hizo. Ahí estuvo en Patuca. En Patuca. Es decir, y el resto del teatro de operaciones lo entregó para que se conduzca de otra manera. Pero él estuvo donde está el problema mayor. Así que si ya me va, y seguramente me va a preguntar qué va a hacer en estas 8 semanas, como no soy mentiroso, como soy un ciudadano que siempre ha hablado con la verdad, voy a hacer lo que puedo en el ambiente táctico, porque en estas 8 semanas no voy a poder solucionar las vulnerabilidades estratégicas. Pero sumando éxitos tácticos se cambia un poco la percepción de lo que los ciudadanos sienten respecto a un tema específico de seguridad. Y eso es lo que voy a hacer. El ejemplo, por ejemplo, es importantísimo. Y el ejemplo es estar siempre tomando decisiones sin eludir, porque ¿cómo califica un líder? A un líder se lo califica por las decisiones, no más. Que es buena gente, que es mala gente, que es feo, que es guapo. No. Por las decisiones. Y obviamente por la voluntad de lucha que uno pone cuando está en una responsabilidad de esta naturaleza. Los 7 muertos, fallecidos, privados de libertad, no debía haber pasado. Ya pasó. Yo no me voy a detener ahí porque además es ilegal que yo hable sobre ese tema cuando está aperturado una indagación previa y está en manos de la justicia ecuatoriana con el carácter de reservado. Y una declaración mía, no solamente como director del SNAI, sino como director de Inteligencia Nacional, tiene una repercusión que no quiero hacerlo. Y peor todavía, en una semana clave para la democracia ecuatoriana, que es justamente la de las elecciones que son el próximo domingo. Una declaración que puede ser interpretada como una influencia de una o de otra manera en el proceso electoral. Y el gobierno de Guillermo Lasso, y en lo particular lo que yo, en las funciones que estoy, no queremos hacerlo. Es el pueblo ecuatoriano el que tiene que definir sin influencia desde el gobierno o de una función pública para que así suceda. Coronel Cobo, volviendo al tema de su desafío en estas 8 semanas, ¿qué se va a hacer para que haya controles? Porque vemos esta indefensión en el control del sistema penitenciario como sucediera hasta el sábado último. Mire, yo creo que le escuché la intervención anterior de los 2 expositores y tienen razón los 2. Lo táctico se produce por errores estratégicos, pero también cuando eso se conoce las vulnerabilidades, hay que irse a lo táctico. Yo en 8 semanas no voy a poder solucionar vulnerabilidades estratégicas. Vamos a seguir trabajando en los procesos que están en marcha y está bien. La estrategia se hace con lo posible, con el poder disponible, con los medios disponibles, no con lo deseable. Esto tengo y con eso voy. No voy a cambiar, por ejemplo, a funcionarios que no hayan cometido irregularidades visibles en el tema, porque verá, cambiar en estos momentos de las 8 semanas, yo como tengo origen militar y sé, a la batalla hay que ir con lo que se tiene, con los capitanes que se tiene. Cambiar en plena batalla capitanes, a veces eso es más complicado que con lo que se tiene. Hay que mejorar los protocolos de ingreso a las cárceles, de salida de las cárceles, hay que mejorar la coordinación con las Fuerzas Armadas y con la Policía Nacional y con el SNAI, porque, le digo, sin las Fuerzas Armadas, sin la policía, el sistema no puede sostenerse.
Ya de hecho estamos con vulnerabilidades, sin Fuerzas Armadas, sin policía, absolutamente en la indefensión, porque la institucionalidad del SNAI no ha podido avanzar, porque en gran parte, como decía mi general Paco Moncayo, en gran parte el problema está en lo estructural, y lo estructural son las normas, son la Constitución, las leyes, y ahora eso no es posible cambiarlo por el momento. Claro, las leyes, las normas, la justicia. La justicia. Que tiene que acompañar. ¿Qué es lo institucional? Se ha avanzado, por ejemplo, en el Consejo de Seguridad Pública del Estado definió como amenazas en contra del Estado al terrorismo, al narcotráfico, a la minería ilegal, y puso como un objetivo prioritario en el tema de seguridad la lucha contra la corrupción. Esto es importante porque una amenaza definir una amenaza es avanzar también con la doctrina, porque la doctrina tiene que orientarse a la neutralización y a la eliminación de esas amenazas que atentan contra los elementos estructurales del Estado, que son el territorio, sus recursos, la nación, el concepto de pertenencia de la sociedad a un país, a la nación. Eso es la nación, el gobierno, la institucionalidad, y eso no se cambia solamente desde el Ejecutivo, es el acuerdo nacional, que hay que construirlo y que debemos hacerlo si queremos que el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos sea mejor que el actual. Claro, eso será a mediano plazo, es complejo, difícil. Es complejo porque ahora mismo no tenemos función legislativa, por ejemplo. Claro. Coronel Cobo, ¿y qué dicen aquellos que les propone que colaboren en este momento difícil en el país? No, hay muchísimos que señalan opiniones valiosas y está bien, pero también hay que mojarse el poncho, como dice el pueblo ecuatoriano. No solamente hay que estar de asesores, o no solamente hay que estar en los puestos de escritorio y disfrutando del poder. Hay que bajarse abajo, hay que bajarse al territorio, hay que estar con la gente, hay que estar dispuesto a dar la vida, pero no en el discurso, no en el discurso. Oiga, yo no tengo vida pública, vida privada. Yo llego y salgo de mi casa con casco y con chaleco antibalas. Esa es mi vida. Y eso deben estar dispuestos a hacerlo muchísimo de los patriotas que aquí abundan en el Ecuador, pero que hay que dar ese paso. Pero que no quieren... No, y no quieren firmar, no quieren tomar decisiones. Entonces no son líderes. Los líderes se toman decisiones, no más. La decisión, por ejemplo, de aceptar una responsabilidad tan grande como es esta en las circunstancias actuales, porque también ahí se suma otra virtud que muchos han perdido, lamentablemente, que es la lealtad. La lealtad no es una virtud relativa, es concepto absoluto. Claro, o eso no es. ¿Hay que ser leal o no? No es que medio leal, más o menos, que buena gente, que vamos... No. Leal, y la lealtad brilla en los momentos de crisis, no en los momentos de paz. En los momentos de paz también hay que ser leal, pero brilla en los momentos de crisis, de peligro. Ahí brilla. ¿Y qué va a hacer con las vacantes que hay que llenar, como la cárcel de Guayaquil? Este rato le he dispuesto que subrogue una señora valiente, que está este rato de directora de la cárcel del CDP de Guayaquil y que ha aceptado la subrogación. Y aquí aprovecho, a ver, ecuatorianos, aquí está un trabajo digno, un trabajo honesto, valiente, de responsabilidad en la penitenciaría del Litoral. Y si no aceptan, le voy a apoyar a esa señora y voy a estar yo ahí con casco y con chaleco antibalas. Coronel Cobo, ¿y qué pasa con el detenido director encargado de la cárcel de Mire, Guayaquil? está también aperturada una indagación previa. Está este momento ya aquí en la cárcel 2 de Pichincha, que es la cárcel 4, con las seguridades adecuadas. Yo no puedo interponerme frente a una disposición judicial y obviamente será la justicia la que determine qué es lo que ha pasado y cuáles son las consecuencias. Seguiré en su lucha hasta el final en este gobierno. Hasta el último minuto, con lealtad. Repito, con lealtad. Y la lealtad está en no ser lambón, no ser servil, no ser cortesano ni bufón.
sino un hombre dispuesto a ayudar a quien está sirviendo. Claro, vivos que se suman a una administración hasta lograr algo. Y luego... Vea, en el príncipe de Maquiavelo está clarito. El príncipe tiene que tener serviles, cortesanos y bufones, dice el príncipe. En otras palabras, serviles para que le suban la autoestima al príncipe, los cortesanos para facilitar el placer, y los bufones para cambiarle el genio al príncipe. Pero el príncipe tiene que saber que son serviles, cortesanos y bufones, y que los otros, ahí estoy yo, estamos para trabajar y para dar el pecho a las balas y para ayudar en el proceso de toma de decisiones difíciles y complejos de este país. Bien, seguiremos este momento complejo y difícil que vive el Ecuador. Muchas gracias al coronel Fausto Cobo, director encargado del sistema penitenciario y director nacional del Centro de Inteligencia Estratégica. Muchas gracias y adelante como siempre, coronel Cobo. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con Jorge Ortiz para hablar de la situación en Israel y Hamas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Juntos nos preparamos para enfrentar el fenómeno El Niño. A salvo estarás y alerta estás. Asegura tu hogar antes de evacuar. Cierra puertas y ventanas. Tu mochila lista, que no te falte nada. Con agua y botiquín y alimentos para guardar. Evacúa sin demora, vidas vamos a salvar. Más preparados, más seguros, más unidos. Nuestro trabajo continúa.